La fuga del siglo o el gran escape o el túnel del tiempo o Topo con el Chapo o el Chapo Topo. No sé por dónde comenzar, pero todo viene y hace sentido. De entrada, la noticia de la fuga del Chapo Guzmán aturdió la sorpresa, fue una sorpresa que aturdió y más al primer sorprendido del país, pasmado, debilitado, humillado y enfurecido, presidente de la República. La segunda, fuga del primer malo de los malos. Es un golpe brutal, fracaso rotundo de las instituciones del Sistema Nacional de Inteligencia y Seguridad. Una auténtica burla. El enemigo público número uno se mofó de todos quienes presumieron la segunda captura del Chapo Topo como un trofeo. Quienes se habían negado a extraditarlo a pesar de la exigencia gritona de Washington. El secretario de Gobernación ofrece esta noche 60 millones de pesos de recompensa para recapturar al enemigo público número uno. Se compromete a responder quién dejó escapar al Chapo, quién se enteró de sus planes, quién sabe demasiado, quién participó en un plan de ese calibre, quién sabía del túnel, quién sucumbió a la ley de plata o plomo. El túnel por donde se escapó el Chapo Guzmán también conduce al gobierno al abismo. Usted está con Uno en directo y Uno está en todo. Estas son hoy las noticias en claro. El Chapo lo hizo de nuevo, es bicampeón mundial, en escapes, claro, de penales de máxima seguridad, bueno, de ex máxima seguridad. Joaquín Guzmán Loera logró burlar por segunda vez a las autoridades penitenciarias y echó al lodo la definición precisamente de máxima seguridad. El líder del cártel de Sinaloa se fugó del penal del Altiplano la noche del sábado. Utilizó un túnel de más de 1.500 metros construido entre la prisión y una casa en obra negra. Hoy, hace un rato, a las 8 de la noche y minutos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció una conferencia de prensa que resume todo lo ocurrido en las últimas 48 horas. Me permito informar sobre las acciones y avances que se han realizado, haciendo las siguientes puntualizaciones. Primero, el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano opera bajo estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad y los estándares internacionales requeridos en los penales de máxima seguridad. Este penal está certificado y cuenta con las condiciones físicas de operación y servicios establecidas por la Asociación de Correccionales de América, ACA. Especialmente a Joaquín Guzmán Loera se le había colocado un brazalete preventivo para su localización dentro del penal. Y también, dentro de su propia celda, tenía instalado un sistema de vigilancia de circuito cerrado que siempre estuvo funcionando y monitoreado en tres turnos durante las 24 horas del día, desde el interior del penal y el centro de control de la Policía Federal. Por razones de derechos humanos, de respeto a la intimidad, la videovigilancia tenía dos puntos ciegos. Es decir, Guzmán Loera logró fugarse a partir de una estrategia que pudiera evadir todos los sistemas internos de seguridad diseñados conforme a estándares internacionales. Lo hizo de manera subterránea, mediante un túnel de alta tecnología con una profundidad de hasta 19 metros y una longitud de más de 1,5 kilómetros. Sin embargo, no podemos omitir que para lograr su propósito, el hoy prófugo de la justicia tuvo que haber contado con la complicidad de personal y o funcionarios del Centro de Readaptación Social del Altiplano. De confirmarse,
De confirmarse estos hechos, constituiría un acto de corrupción, deslealtad y traición a los mexicanos, a la institución y a los integrantes de las fuerzas federales que con entrega y compromiso, siempre con compromiso por México, arriesgaron su vida para capturarlo. Segundo, desde el momento de su fuga, el Estado mexicano emplea todas sus instituciones y recursos con el objetivo de ubicar y reaprender a Joaquín Guzmán Loera. La instrucción ha sido una: utilizar todas las capacidades humanas y tecnológicas disponibles a fin de localizar y reaprender a este criminal. Todas las áreas del Gabinete de Seguridad, incluyendo las de investigación e inteligencia, así lo están haciendo de forma ininterrumpida, con el objetivo de mermar sus capacidades operativas, logísticas y financieras. Se ha redoblado acciones en contra del grupo delictivo al que pertenece. He dado instrucciones al comisionado Monte Alejandro Rubido para que se hagan públicos los videos del sistema de monitoreo correspondientes a la celda número 20, incluyendo el momento justo en que inicia su fuga. He pedido a todas las instancias de seguridad federales y locales pongan en marcha de inmediato una intensa campaña de denuncia. Hago un llamado a las y los mexicanos para que se sumen a esta tarea por medio de su denuncia en el teléfono 088. La sociedad puede tener la certeza de que todas las denuncias son anónimas, seguras y que además todas son atendidas. Estamos en estrecha comunicación con los Estados Unidos, Belice y Guatemala principalmente, quienes han ampliado su vigilancia para monitorear el posible ingreso a sus territorios. Asimismo, a solicitud del Gobierno de México, la Interpol ha emitido una alerta de búsqueda que activa los protocolos de detención en más de 100 países. No habrá lugar para la impunidad. Todo funcionario público federal, estatal o municipal que haya participado en estos hechos será castigado. Caerán todos los involucrados en esta fuga. La Procuradora General de la República está al frente de las indagatorias para agotar todas las líneas de investigación. Los hechos del día sábado habrán de esclarecerse y se aplicará toda la fuerza de la ley a quien resulte involucrado. Hago de su conocimiento que independientemente del resultado de las investigaciones y para facilitar su correcto desarrollo, he cesado al titular del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, a la coordinadora general de Ceferesos y al director del penal. No habrá descanso para este delincuente. Se trata de un criminal responsable de la comisión de múltiples homicidios, de la venta de millones de dosis de droga que dañan a nuestros niños y jóvenes y de lucrar con la seguridad de las familias mexicanas. Se trata de un enemigo de la sociedad que ha hecho un gran daño a México y no habrá tregua en el esfuerzo para su reaprehensión. Esto ha dicho en una gran síntesis, porque la conferencia del secretario duró bastante más. Hemos hecho aquí con un esfuerzo en redacción para compendiar en 8 minutos lo que nos pareció, y estaremos de acuerdo con usted, o usted estará de acuerdo con nosotros, lo más importante, apuntado, declarado, dicho hoy por el secretario de Gobernación, la cabeza del Gabinete de Seguridad Interior, de Seguridad Nacional en la República Mexicana. Esta noche
al hacer un gran resumen de lo que ha ocurrido, repito, en las últimas prácticamente 48 horas a partir de esta fuga del siglo o a partir de este segundo gran escape del enemigo público número uno, del más malo de todos los malos, perseguido por el gobierno no solo de México. El gobierno federal ha ofrecido, se anunció también esta noche, hasta 60 millones de pesos a quien aporte información que permita la captura o recaptura del Chapo Guzmán. Esto lo anunció también hace unos minutos allá en la Secretaría de Gobernación la Procuradora General de la República, Nelly Gómez. Dijo que las denuncias se podrán realizar con total garantía de anonimato y seguridad y dio un teléfono. Ahora lo pondremos en pantalla, el 01800 0085 400, 01800 0085 400. Sobre los avances en la investigación por la fuga del Chapo, la procuradora detalló que hasta el momento se han obtenido declaraciones de 34 trabajadores del Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, cuya situación jurídica aún está por definirse. También dijo, se han recabado testimonios de 17 internos quienes se encuentran recluidos en celdas próximas a la que ocupaba Joaquín Guzmán Loera hasta el sábado por la noche. Les informo que por tratarse de una persona que ha evadido en 2 ocasiones el sistema penitenciario y dado que representa una amenaza para la seguridad pública, este día la Procuraduría General de la República emite un acuerdo por el que se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna que auxilie eficientemente a la localización y detención de Joaquín Guzmán Loera. Esto dijo la Procuradora General de la República hace unos minutos allá en Gobernación. Vamos precisamente en este momento a esta dependencia oficial en donde el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, luego del informe de prensa y del informe de la Procuradora, se abocó a responder los cuestionamientos de los colegas de la prensa, de los reporteros, con uno en directo desde la Secretaría de Gobernación, Ricardo Rivera. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, te saludo con mucho gusto, así como acabas de decirlo, hace unos momentos se llevó a cabo una conferencia de prensa aquí en la Secretaría de Gobernación. El secretario de Gobernación pues contestó algunos cuestionamientos, uno de ellos pues qué había pasado con el director del penal del Altiplano, cómo se había escogido, cómo se había seleccionado, y él mencionaba, bueno, pues que el director había pasado todas las pruebas de control de confianza y que llevaba más de 10 años en el servicio. Vamos a escuchar sus palabras. El que era director llevaba 10 años en el sistema penitenciario y había pasado exámenes de confianza, había demostrado trabajo pertinente dentro del mismo. Ha habido cambios, movimientos. Él es uno que se había mantenido, porque pues los resultados estaban a la vista. Y bueno, Pepe, te comento que también los medios de comunicación aquí presentes pues lo cuestionaron respecto a si continuaría frente al cargo de la Secretaría de Gobernación, pues consideraron que esta fuga pues es un grave error y pues ha sido criticado incluso internacionalmente, pues se ha ocurrido la segunda fuga de este delincuente. Vamos a escuchar las palabras otra vez del secretario de Gobernación. Su servidor tiene una responsabilidad con el país y yo quiero decirles que los momentos de crisis no son para renunciar, son para enfrentarlos. Y ha sucedido un evento muy delicado que debemos de, como lo dije ya, investigar, sancionar. Entiendo, Ricardo, que también le preguntaron sobre el brazalete que todo el tiempo portaba el reo hoy prófugo de la justicia. ¿Qué pasó con ese brazalete? ¿Cómo es que se lo quitó o cuál era el alcance de localización
Creo que él explicó que no se trata de un geolocalizador, que era solamente para el uso interno del penal. También se insiste que se le preguntó acerca de estos puntos ciegos. Habló de 2 puntos ciegos dentro de la celda número 20 del pasillo número 2 para la atención especializada, porque el Chapo estaba sometido a algún tratamiento médico. Y bueno, ¿qué respondió a todo esto el secretario? Porque todavía en el aire, después de tan larga conferencia, quedan muchas dudas. Así es, Pepe. Bueno, pues insistió el secretario de Gobernación en que esta prisión pues actúa con los protocolos internacionales y que todo el tiempo estaban funcionando estos dispositivos de seguridad. Inclusive, Pepe, déjame comentarte que él comentó que en esta prisión están funcionando más de 400 cámaras de seguridad. Una de ellas estaba enfocada exclusivamente para la vigilancia del Chapo Guzmán. Sin embargo, bueno, lo que explica es que había unos puntos ciegos y precisamente por este túnel en el que escapó el Chapo Guzmán fue uno de esos puntos pues débiles a la vigilancia. Sí. Y bueno, antes de salir dejó este brazalete que, como tú refieres, no cuenta con GPS, simplemente sirve para que lo sigan dentro de la prisión. Es decir, el brazalete se lo quita antes de introducirse por este cuadrángulo de 50 por 50, este lugar para fugarse a partir de la rejilla de la regadera en la celda. Él se lo quita. Le preguntaron al secretario sobre esto. Esto respondió el secretario de Gobernación sobre el brazalete. El brazalete lo deja en la parte superior, antes de bajar, antes de bajar al túnel, ahí lo corta. No es un brazalete, quiero hacer referencia a él, un brazalete como que tal vez estén imaginando que se ocupan para reos o delincuentes o presuntos delincuentes fuera de la cárcel, fuera del lugar donde están aprehendidos. No, son solamente para una localización interna. Los otros tienen GPS, estos no tienen porque están dentro de la cárcel, ahí no puede funcionar. Entonces otro tipo de brazalete el que se ocupa, por supuesto más delegado, pero que es el que además se puede de alguna manera utilizar, porque quiero decirles que hoy por hoy... Se ha comentado, Ricardo Rivera, con insistencia, que finalmente el Chapo Guzmán habría tenido un margen suficiente para poder evadirse antes de que detonara la llamada alerta roja por haber perdido de vista al interno, quien pudo haberse fugado entre las 8 de la noche, 8 y minutos, la última vez que se le vio, hasta las 8:52, en que materialmente ya fue perdido de vista y detona la alarma. Sin embargo, hubo atrasos y tardanza, primero en dar a conocer la información a los miembros del Gabinete de Seguridad Nacional. Esta información se reveló internamente por ahí de las 11 de la noche y minutos. Al Ejército Mexicano y a la Marina Armada de México se les dio la misma instrucción para llevar a cabo el operativo de cerco, de vigilancia en torno al penal, al penal profanado por esta fuga, pero llegaron por ahí de la medianoche. Pasada la medianoche los soldados, hubo una tardanza pues en que se operaran todos los protocolos de seguridad ante esta fuga, a pesar de que hace 17 meses, casi 18, desde que el Chapo Guzmán estaba internado ahí en el altiplano, se había reforzado los cordones exteriores de seguridad en torno al penal. De nada sirvió tanta información, tanta seguridad, tanta vigilancia, si finalmente este hombre se burló materialmente de este concepto de la llamada máxima seguridad. Ahora ya el Chapo Guzmán es sinónimo del demonio y del demonio que se llevó al gobierno al carajo. Así es, Pepe. Bueno, el secretario comentaba que esto solamente podría haber ocurrido gracias a, pues complicidad con algunas de las autoridades de este penal, y bueno, pues ya se están realizando las investigaciones, como tú decías, de cerca de 37 trabajadores, y vamos a darle seguimiento a estas investigaciones. Comentó algo acerca de la obra de ingeniería al servicio de la maldad,
comentó algo sobre la obra de precisión matemática, gracias a la cual se dio esta fuga espectacular que ha impactado no solo en México, en prácticamente todo el mundo? Pepe, comentarte que, bueno, él insistió en que esta cárcel, se ha construido con los estándares internacionales, sin embargo, bueno, pues se pudo evadir de esta casa gracias, bueno, pues a esta complicidad que hubo, porque se le preguntó también que, pues cómo era posible que nadie se diera cuenta de las toneladas y toneladas de tierra que se estaban sacando de este túnel. Te agradecemos mucho, Ricardo Rivera, la información con uno en directo desde la Secretaría de Gobernación. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Gracias, Ricardo Rivera, con uno. El director del penal del Altiplano, Valentín Cárdenas Lerma, y varios empleados del reclusorio en este momento rinden declaración en las instalaciones de la CEIDO. Es la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, de la PGR, por la fuga, claro, del Chapo Guzmán. Allí se encuentra con uno en directo mi compañero Rodolfo Montes. Rodolfo, buenas noches, adelante. Pepe, muy buenas noches, pues estamos aquí en las instalaciones, afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en donde está la sede de la CEIDO, y aquí están declarando desde ayer domingo y hoy todo este día lunes, este personal que labora en las distintas áreas del altiplano, del penal número 1 de máxima seguridad, y seguramente de estas declaraciones que están rindiendo ante el Ministerio Público habrán de salir quiénes, los personajes, las personas que traicionaron y que traicionaron pues a las instituciones de alguna u otra manera para que el Chapo Guzmán se fugara de la cárcel. Y bueno, y mientras esto sucede, sus familiares se fueron acercando aquí a estas instalaciones para saber la situación legal y jurídica de ellos. Vamos a ver cómo fueron llegando aquí los familiares del personal del Altiplano. Pepe. Estoy muy angustiada. Tengo miedo. Tengo miedo por mi hermano, que es una persona honesta. De todo este relajo se llevan a gente inocente. ¿Qué le pide a las autoridades? Justicia, por favor. Bien, Pepe, y después de esto, pues algunos familiares de este personal del Altiplano se hizo de los servicios de un abogado y quien pues empezó a asistirlos de inmediatamente este día, y así se presentó también en las instalaciones de la CEIDO. Pepe. Mire, dígale al Ministerio Público de la CEIDO que quiero ver a Magalí Belén Barrera Maya, Edmundo Tamayo Díaz, Ángel Martínez Mora, Juana Guadalupe Guerrero Luis, Agustín Vera González, Miguel Ángel Hernández Amador, Marta Espinosa Martínez, Araceli Rangel, Araceli Peñalosa y Luis Alberto Flores Martínez. Se solicitaron amparos, 6 amparos que fueron concedidos por el juez. 3 de los detenidos inicialmente para indagatorias ya quedaron prácticamente en libertad después de 48 horas. Rodolfo Montes, gracias por la información con uno en directo. Muy buenas noches, Pepe. Gracias, buenas noches. Rodolfo Montes, afuera de las oficinas de la Procuraduría General de la República, la CEIDO, en la colonia Guerrero, aquí en la Ciudad de México. Una tragedia nacional, ¿no? ¿Cómo es posible que se nos vuelva a fugar otra vez por segunda vez? Es una vergüenza que se presten las autoridades a hacer túneles para que salga ese tipo de gente. Con uno en directo, el profesor Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Él es asesor y especialista en materia de seguridad nacional de la Universidad de las Américas de Puebla. Gerardo, bienvenido, gracias por estar con uno en directo, buenas noches. Pepe, qué gusto. Pues primero que nada, tu lectura de lo que acabas de escuchar por parte del secretario de Gobernación, cabeza, líder del Gabinete de Seguridad Nacional. No tienen información. Peor imposible para el secretario de Gobernación, terrible. Para el presidente de la República, para el Gabinete de Seguridad Nacional,
para las instituciones de seguridad e inteligencia. Así es. Peor, imposible. Cuando nos llaman a los ciudadanos para que demos información, es que no tienen claras huellas de en dónde está el Chapo Guzmán. Eso es terrible. Lo único que tienen son 60 millones de pesos para ofrecer de recompensa. Y la vergüenza internacional que va a cargar para el resto de su vida el presidente de la República si no lo capturan durante sus últimos 2 años y medio que le quedan al frente de esta administración. Deduces lo que la mayoría de la sociedad. Aquí no se entiende esta fuga sin que haya mediado, por supuesto, la corrupción con C mayúscula. Eso es obvio. El problema de fondo es que hay una falta de coordinación de las agencias de inteligencia del Estado mexicano. Hay un supuesto grupo de coordinación y de protección de infraestructura estratégica del país que en términos reales no funcionan. Te voy a dar un dato. Este grupo establece que las prisiones tienen una categoría de AAA. ¿Qué significa esto? Que son instalaciones estratégicas de seguridad nacional. Vienen las AA, no es que sean de Alcohólicos Anónimos, sino de alcance regional, y las solamente A, alcance local. Entonces, los centros federales de readaptación social tienen esa categoría y por lo tanto es un asunto de protección del CISEN, Defensa Nacional, Marina y por supuesto Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad. Este grupo es coordinado por la Policía Federal y a quien no hemos visto como responsable de dar la cara al frente de esto es al comisionado de la Policía Federal, sí a su jefe Monte Alejandro Rubido, sí, pero falta información de qué hizo para protegerlo. Exacto, los custodios del penal sí. Es que le han cambiado de nombre, del Altiplano, sí, dependen de la Policía Federal. Es correcto. Son subordinados del comisionado de la Policía Federal, a su vez... Enrique Galindo. Enrique Galindo, a su vez subordinado de Monte Alejandro Rubido. Que no hemos sabido nada de él, probablemente él esté también en Francia, es información que nos falta saber, porque el día de mañana estarán desfilando un contingente de la Marina, pero al final también un contingente de la Gendarmería Nacional, mujeres y hombres de la Gendarmería Nacional. El ridículo nacional. Completo y el ridículo absoluto. Ya había señales de que el Chapo Guzmán repitió un poco los esquemas cuando estuvo preso en el penal de Puente Grande, Jalisco, y del cual se fugó al principio en enero del año 2001. Así es. Recién llegado Vicente Fox como presidente de la República. En esta ocasión, según se ha detectado con claridad, incluso el año pasado, organizó por ahí del mes de julio una huelga de hambre. Así es. En donde intervinieron cerca de 1000 internos de este penal, haciéndose eco del Chapo Guzmán. Es decir, son las tácticas del Chapo Guzmán ya conocidas para burlarse de los sistemas de máxima seguridad. ¿Cómo es posible que el Gabinete de Seguridad Nacional, Gobernación, no haya puesto atención en esto y haya sido omiso? Hombre, si alguien se pone en huelga de hambre en una prisión de máxima seguridad, pues que se muera de hambre. Nadie lo puede obligar a comer, diría Margaret Thatcher. Así es, y además hemos sabido por los medios de comunicación de que el Chapito, el hijo, mandó algunas señales de alerta de que su padre iba a salir libre. Entonces, es aquí cuando también las agencias de inteligencia y sobre todo las áreas de contrainteligencia, que las dos más importantes son el área de inteligencia de la Policía Federal y el CISEN, debieron de haber alertado sobre esta situación para que la Policía Federal y el sistema de protección penitenciario hicieran una mínima revisión de lo que estaba sucediendo. Entonces, por supuesto que hubo colusión de funcionarios federales involucrados directamente con el penal del Altiplano. Sin embargo, lo que es peor es que hay pecados de omisión al más alto nivel. Porque hoy en día la Secretaría de Gobernación, con la fusión con la Secretaría de Seguridad Pública, tiene a su mando todas las instituciones civiles en materia de seguridad pública y del sistema penitenciario al mismo tiempo. Entonces es doble la responsabilidad. ¿Por qué no se observaban medidas de estricta seguridad? Entraban visitantes y visitantas a ver al Chapo Guzmán con papeles falsos, según se pudo luego comprobar. ¿Cómo es posible que en un penal de máxima seguridad se toleren este tipo de omisiones, de negligencia, de errores? El Chapo Guzmán también estaba ahí mandando un mensaje muy claro. Miren cómo me burlo. Yo meto aquí a quien se me pega la gana
con papeles falsos si es necesario, y no son capaces de detectarlo a pesar del grosor de los muros, que ya se vio que ese grosor no es más grueso que una cortina de agua, porque son muros de agua. Oye, pero si recuerdas esta información de que ya habían ingresado mujeres con identificaciones falsas, lo supimos también por los medios de comunicación hace meses. Entonces, la burla ha sido constante del Chapo Guzmán. Él está desafiando, como bien lo dijo el presidente Peña Nieto, desde Francia, al Estado mexicano, pero también a los Estados Unidos, que invirtieron muchos recursos financieros, tecnológicos, Gerardo, para la pero captura. no nos está afrentando a nosotros el Estado mexicano con estas omisiones. Sí, la burla al final del día es para los mexicanos, porque nosotros somos los que les pagamos con nuestros impuestos los sueldos, cantidades multimillonarias para el sistema penitenciario. Hay que recordar que México está evolucionando un modelo parecido al de los Estados Unidos, en donde se están privatizando los servicios, la comida, el equipamiento, los uniformes, la protección perimetral. Entonces, ya no es una excusa de esta administración de echarle la culpa a la anterior administración del presidente Calderón. Tú que eres experto en estos temas de seguridad, un penal de esta envergadura, como puede ser Puente Grande también, o bien el penal de Hermosillo, Sonora, que también es de alta seguridad, o en Tamaulipas, o tengo entendido en Nuevo León hay otro. El hongo también en Baja California, exacto. El propio Puente Grande. Hay 17 penales de alta seguridad federales. Federales, o sea, triple A. Triple A. Correcto. Pero además, las Islas Marías se dividió en 6 penales. Lo que era un modelo exitoso de penales abierto para una readaptación social eficiente, lo cuadricularon en 6. Metieron a los reos que estaban ahí a celdas, cuando el propósito de las Islas Marías es que convivieran con sus hijos, con sus familiares, que tuvieran una oportunidad de reinserción en el futuro. Pero el modelo de Genaro García Luna fue dividir las Islas Marías, y ahí tenemos 6 diferentes centros penitenciarios. Con diferentes grados de seguridad. Así es. Bueno, la pregunta concreta es, ¿es cierto que estos penales de alta seguridad están montados sobre una cimentación de concreto armado de hormigón de 2 metros de espesor? Pues porque es un supositorio, porque ahora parece que se puede penetrar, es una instalación de esa magnitud, pero se tendrían que tener taladros industriales. Quedaron muchas preguntas que no se hicieron y otras que no se contestaron en esta conferencia de prensa sobre cómo es posible haber construido un túnel de estas características con esa precisión ingenieril matemática perfecta. Para lograr la evasión del reo más importante, del más malo de Malolandia, sin que nadie lo supiera. Te agradezco mucho. Vamos a ir ahora a mostrar justamente lo que ha sucedido en torno a este predio en la colonia cercana al penal, 1,5 kilómetros, perfectamente en línea de vista, donde finalmente el Chapo Guzmán lo utilizó sus cómplices para construir el túnel, y él, por supuesto, para desalojarlo. Él no salió caminando. Él, cuando se evadió, montó en una motocicleta, a su vez instalada sobre rieles, adecuada sobre rieles, y en esa motocicleta recorrió 1,5 kilómetros. ¿En cuánto le gusta? 1,5 kilómetros en una motocicleta a buena velocidad. Has de haber tardado 3 minutos. 3 minutos máximo. 3 minutos máximo. Y de ahí alguien, por supuesto, todavía tuvo que volver a subir los casi 19 metros que descendió, tuvo que volverlos a subir o un poco más, porque al parecer este túnel va en caída. Así es. Entonces tuvo que haber subido 15 metros o 18 metros, 20 metros, se trepó se había bajado la motocicleta, sale del túnel y se fuga. Esto es lo que realmente sucedió. Vamos, el dueño del predio donde se construyó esta casa, que no existía hace unos cuantos meses, el dueño del predio fue detenido y se encuentra ya a buen recaudo. Se llama Calixto Estrada. Fue trasladado a la Ciudad de México, justamente a la Subprocuraduría de la PGR, para que rinda declaración ministerial sobre la venta y posesión del terreno ubicado en la colonia Santa Juana, en este municipio de Almoloya de Juárez, donde en su alrededor nadie dijo nada, nadie vio nada. Mire, le estamos mostrando en pantalla una foto de febrero de 2014 de Google
y una foto de febrero de 2015, un año después. En la primera foto, donde está el círculo amarillo, no hay más que un terreno desocupado. Y del lado derecho, un año después, ya había la construcción de la edificación que fue utilizada primero para construir el túnel que condujo finalmente hasta el penal de máxima seguridad, a 1,5 kilómetros justamente de este penal. La compra de terreno cerca del penal, la construcción de esta casa, que no estaba hace 13, 14 meses, la obtención de los planos de la cárcel, la perforación de un túnel y su acondicionamiento, todo esto se hizo sin levantar sospechas, sin que nadie, ni dentro ni fuera del penal, se diera cuenta. ¿Usted cree? Así logró burlar el Chapo una vez más a las autoridades mexicanas. Con uno, Juan Rivas, informa. De acuerdo con expertos, el túnel de la fuga no fue algo improvisado. De entrada, quienes le dieron forma debieron tener en sus manos los planos del penal de máxima seguridad para evitar errores. De lo contrario, hubiera sido imposible llegar al punto exacto. Así es, debieron haber conocido bien el lugar, tener conocimiento de los planos para poder evitar interferencia de conductos, ya sea de drenaje, de agua o de instalaciones que me imagino tienen las propias organismos de ahí de las penitenciarías. Para acabar el túnel, debieron extraer aproximadamente 4.500 toneladas de tierra y rocas. Esto equivale a un camión de volteo diario durante los poco más de 500 días que pasó el Chapo en la prisión. Así, el túnel, de 1,5 kilómetros y con medidas de 1.70 por 80 centímetros, se planeó y cavó de manera milimétrica. Se fueron por etapas, vamos a pensar que cada 100 metros fueron trabajando hasta llegar hasta los 1.500 metros. Aquí es donde deben de conocer bien definido en esta área qué instalaciones hay y por dónde hay que pasar para llegar al lugar que quieren ellos llegar. Para lograrlo, debieron trabajar un promedio de 5 a 7 hombres durante 12 horas, los 512 días que estuvo recluido el narcotraficante convertido en el más buscado. En total, debieron ser cerca de 6.144 horas de excavación sin maquinaria, con herramienta básica como pico y pala o quizás un taladro. El tipo de suelo sí podemos encontrar material diferente en cortas distancias, entonces pues sí debió haber sido muy experimentado y muy bien definido lo que iban a encontrar y cuánto tiempo se iban a tardar. No fue de llegar y empieza a cavar y a ver a dónde aproxímate. No, llevaron un programa muy bien establecido, que se le llama ruta crítica en la ingeniería. 1.5 kilómetros es la distancia que existe entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de Colón. Así podemos dimensionar el tamaño del túnel. Partiendo del Ángel de la Independencia, la distancia caminando se recorren aproximadamente 10 minutos para llegar aquí a la Glorieta de Colón, el lugar en donde me encuentro parado. Es la misma longitud que debió recorrer a través del túnel el Chapo Guzmán al momento de escapar del penal. ¿Y aquí van a terminar? El ingeniero Cortés, con 3 décadas en el ramo de la construcción, asegura que incluso debieron utilizar un equipo de topografía. De lo contrario, hubiera sido imposible avanzar por debajo de la tierra. Bueno, un equipo de topografía nos va dando la directriz en donde tenemos que ir llevando el camino correcto para llegar a otro punto. O sea, mediante coordenadas ellos nos van indicando, ya te moviste un poquito. Y algo que resulta casi inverosímil para nuestro experto es que al interior del penal nadie haya escuchado nada de la excavación en la recta final, es decir, cuando los trabajos ya se realizaban justo por debajo del penal. Con uno, Juan Rivas. Gracias a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, especialista en temas de seguridad nacional de la Universidad de las Américas, Campus Puebla. Gracias, Gerardo, buenas noches. Muchas gracias, Pepe. Gracias, que te vaya muy bien. Hagamos una pausa breve. El doctor Jesús Silva Herzog Márquez, bueno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, con uno en directo, el punto de vista político. Es una vergüenza para el pueblo mexicano, porque honestamente aquí estamos demostrando la inseguridad que tenemos. Muy raro
dado que si uno lo hubiera hecho, a nosotros no nos dejan ni a sol ni a sombra. Ya ve cómo nos tratan a nosotros. Casi 70% de los mexicanos dice que existe una posibilidad de que se vuelva a escapar Joaquín Guzmán. ¿Usted se compromete a que eso no va a ocurrir? Es una obligación que tiene el Estado mexicano, y más, creo yo, frente a lo que ya ocurrió en el pasado, sería verdaderamente algo más que lamentable, digo, es imperdonable que ahora el Estado y el gobierno tomen las debidas providencias para asegurar el que lo ocurrido hace algunos años se pudiera repetir. ¿A usted le gustan los compromisos? Más providencias, es algo en lo que he insistido. Bueno, créeme que todos los días al titular de Gobernación es algo que ya se convierte y lo tienes bien vigilado, estás seguro, porque evidentemente es una responsabilidad que hoy tiene a cuestas el gobierno de la República, el asegurar que la fuga ocurrida hace algunos años nunca más se vuelva a repetir. Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. ¿Tú qué opinas, Jesús? Buenas noches. Hola, Pepe, pues terrible. ¿Qué te parece lo que dijo el presidente? Pues realmente escucharlo después de lo que sucedió hace unas horas Peor imposible, ¿no? Realmente muy difícil de darse cuenta cuál es la consecuencia política de este desastre. Este era uno de los grandes orgullos del gobierno de Peña Nieto, este era uno de los grandes trofeos en su... ¿Así se presumió? Así es, nacional, internacionalmente, se aseguró a la comunidad internacional, particularmente a los Estados Unidos, que nosotros tendríamos plena capacidad para procesarlo y para retenerlo, y hemos quedado en ridículo. El gobierno de la República, creo que incluso el país en su conjunto ha quedado en ridículo, y creo que la crisis política que esto desencadena, todavía no podemos nosotros apreciar la dimensión que llegará a tener, ¿no? ¿Por dónde vislumbras que venga el acento de esta crisis de credibilidad en donde el gobierno mexicano, comenzando con el presidente de la República y su gabinete de seguridad que lo acompaña, desde luego se han desplomado en su credibilidad, en la certeza, y han desplomado con ello a la seguridad? Hace un momento con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara hablamos de que el presidente en París comenta que esta fuga del Chapo es una afrenta al Estado mexicano, pero más bien es al revés, ¿no? El Estado mexicano comete una afrenta con la sociedad del pueblo de México al verse tan débil, tan perforado. Mira, así lo dijo el presidente desde París. De un hecho muy lamentable, que ha indignado y que indigna a la sociedad mexicana y que me tiene profundamente consternado ante lo ocurrido precisamente en la fuga de uno de los delincuentes castantes, a veces de los más buscados en México y en el mundo. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén a la altura, con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. Una afrenta al Estado mexicano, y yo agrego, una afrenta del Estado mexicano. Yo creo que tienes razón en el enfoque. Ida y vuelta. Porque lo que se exhibió de manera muy clara es que una de las principales responsabilidades del Estado mexicano pues es mantener la seguridad en las prisiones, un espacio... Y más en estas. Y más en una de supuestamente alta seguridad. El gobierno queda en ridículo, queda como un gobierno incompetente, y no solamente inepto, sino un gobierno evidentemente corrompible. No puede entenderse una fuga como la de el Chapo Guzmán si no encontramos nosotros la connivencia de las autoridades con el criminal. El hecho de que haya, como se mencionaba en el bloque anterior, pues que haya desde luego un mapa en donde se ubica con exactitud milimétrica el lugar en donde está el punto ciego en donde puede esconderse de las cámaras. Eso solamente lo puede hacer un ingeniero altamente especializado
en estos temas. Con información privilegiada. Y con información que tendría planos y privilegiada al milímetro. Exactamente. Entonces no es cualquier plan. Pero qué grave, Pepe, que tengamos nosotros, que no tengamos ni siquiera en esos espacios la certeza de que hay un control indispensable de la información que debe estar reservada por motivos de seguridad. Esto realmente es una crisis más allá del escándalo, más allá de lo ridiculizables que son los funcionarios, empezando por el presidente de la República, recordando esta entrevista con León Krause, el secretario de Gobernación, la procuradora, que no tienen absolutamente nada que decirle a la opinión pública. Yo creo que esto nos habla de una falla muy profunda de la vida pública mexicana, que es pues prácticamente la inexistencia del Estado mexicano, Pepe. Demostración... ¿Estado fallido, dirías? ¿Te atreverías a decir Estado fallido en este momento? Mira, esa es una fórmula muy delicada, sí. Que tiene una relación con un tipo de literatura que implica que las instancias internacionales tienen prácticamente el permiso de intervenir. Yo por eso, a mí por eso el término no me gusta, porque es prácticamente una autorización de que vengan los Estados Unidos a poner orden en el país. Pero ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un Estado inepto y un Estado corrupto. Este es lo que pone en evidencia la fuga del Chapo Guzmán, y desde luego no es una anécdota aislada. Lo estamos viendo en su incapacidad para aplicar la ley en materia educativa, lo estamos viendo en esta vinculación, esta fusión de los intereses privados con las responsabilidades públicas. Esta es una crisis que desde luego cae en el centro, en la médula del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero tal vez deberíamos darnos cuenta de que esta es también una crisis histórica del país, es una crisis estructural del Estado mexicano. Maestro Silva Herzog, te agradezco mucho, me queda claro. Peor imposible para el presidente de la República y gabinete que lo acompañe. Yo creo que es difícil imaginar que esto pueda ponerse peor, pero siempre se puede empeorar. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Buenas noches. Con el maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Es una humillación para el control de los sistemas penales. Es una vergüenza para quienes los custodios. Y es una pena para el país que no haya control, ni desde arriba gubernamental hasta los custodios, ¿no? Lo que necesita ese hombre es una ley fuga. Una ley fuga es que lo maten, porque no pueden con él, ya son 2 veces, una tercera o una cuarta, ya no es posible.